El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Nuestro anhelo, nuestro propósito en el Señor es que tú puedas crecer y ser un cristiano victorioso, ser un cristiano que donde estés reflejes la gloria de Dios. No es otro objetivo. A veces se confunde el evangelio como algo en el cual solo se quiere un interés económico, y no es así. Dios desea que tú seas formado y que puedas crecer en la gracia de Él, y que cuando tú lo crezcas puedas ser de bendición en el lugar donde tú te reúnes. Allí en esta iglesia, allí donde Dios te sembró, para que tú puedas crecer cada día en el Señor. Vamos a orar, pidámosle al Señor que en esta hora tome control de este espacio. Si tú tienes alguna petición, vamos a clamar a Dios para que Él sea obrando. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Tu palabra es la que nos sostiene, nos alimenta, nos vuelve personas que podamos crecer en tu palabra, en tu camino, que nos podamos desarrollar como lo que tú deseas de nosotros. Por eso envío tu palabra, porque tu palabra dice que enviaste tu palabra y los sanó. Enviaste tu palabra e hiciste milagros, prodigios y señales. Ahora te pido, Señor, que tu palabra traiga vida a cada persona que se encuentra a través de las redes sociales, que se encuentran a través de la televisión, de la radio, en los diferentes lugares. Yo te pido a ti que seas tú obrando de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, y que podamos crecer en ti y para ti. Yo te pido, Padre, que tú traigas sanidad a cada persona, que cada persona que se encuentre enferma ahora mismo reciba un impacto de tu gloria, que si hay una falta de vitaminas, una falta de algo, si alguna parte se ha desgastado o se ha deteriorado por los años, por el tiempo, ordenamos en el nombre de Jesús que ahora mismo comience una restitución, que comience un proceso de sanidad y que vuelva nuevamente a su estado original. Sujetamos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te traigo un mensaje que te va a alegrar, te va a animar y te va a quitar muchas, como dijéramos, prejuicios, estereotipos complejos de lo que la ley que está tan cerca a nosotros ha querido implantarnos en el corazón. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente
edificados para la morada de Dios en el Espíritu. A simple vista, pareciera que el apóstol nos está hablando que el ministerio del apóstol y del profeta juega un papel importante dentro del fundamento de la iglesia. Pero si tomamos el contexto de todo el capítulo, nos viene hablando desde el versículo 14 de la importancia de haber sido liberados del poder del enemigo. El haber sido liberados de lo que nos hacía pertenecer al mundo y nos reconcilió Dios por medio de la cruz. Así que si vemos el fundamento es la obra de Cristo y cierra el fundamento como Cristo la piedra del ángulo. No podemos descartar que el apóstol y el profeta juegan un papel importante, porque si bien no son el fundamento, ellos están obligados a hablarnos acerca de Cristo como el fundamento. Y ellos son los que coordinan el crecimiento de la iglesia, a fin de que la iglesia no sea un templo santo, sino sea el templo santo de Dios. ¿Por qué? Porque la edificación es para crecer, la edificación es para ser morada de Dios. Por eso escribimos en la introducción, la persona que recibe a Cristo es más que un creyente. Tú no eres solo un cristiano, no solo eres un creyente. ¿Por qué? Porque Dios te establece a ti cuando recibes a Cristo. Y si quizás tú no lo conoces, yo te invito hoy a que lo recibas en tu corazón para que puedas pertenecer a la familia de Dios. Dios desea que nosotros seamos parte del nuevo tabernáculo o templo de Dios, donde desciende la misma Shekinah de Dios. En otras palabras, tú no tienes nada que hacer para que la gloria de Dios descienda a tu vida, porque la gloria de Dios desciende a tu vida desde el momento en que recibes a Cristo. Tú no tienes nada que hacer para lograr que la Shekinah de Dios, no tienes que correr a ningún lado, no tienes que andar de allá para acá, de iglesia en iglesia, de evangelista en evangelista, para que te diga, hermanito, por favor, ponga su mano sobre mí, para yo recibir. No, el paquete completo viene desde que tú recibes a Cristo. Ahora, ¿cómo tú te comportas para crecer? ¿Cómo tú te comportas en la vida cristiana? Vuelvo y te repito, tú puedes ser una persona que va a la iglesia, allí recibes la palabra, pero sales de la iglesia y vuelves a ser un completo demonio. No has aprendido nada de que la vida en Cristo ya no se trata de lo que hagamos o no hagamos. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos los llevó a un campo a recoger espigas sin lavarse en las manos. Y eso fue lo monumental de la crítica
Y yo sé que de pronto alguien también se levantará y dirá, pero este hombre ya está acercándose, creciendo en gracia. Y déjame decirte que no es así. Yo no hago nada para obtener la gloria de Dios. Yo no hago nada para obtener la santidad de Dios. Pero sí mi vida debe crecer de acuerdo a lo que soy. Hay personas que pertenecen a una familia y no se saben comportar. Tú puedes pertenecer a a la realeza, pero vivir como un mendigo. Y eso no tiene nada que ver con tu posición. Esto no tiene que ver nada con tu forma de ser, o sea, de pertenencia, pero sí con tu comportar. Recordemos que el apóstol usó dos ilustraciones para que la persona, el gentil, allí las iglesias de Galacia, hoy nosotros, supiéramos que pertenecemos al pueblo de Dios, que ya no somos gentiles. Y para ello, él usa dos ilustraciones diciendo, es que ya no eres un extranjero, ya no eres un advenedizo, ahora eres un ciudadano de Dios. Eres un ciudadano de los santos. O sea, tu ciudadanía está en el cielo, juntamente con los santos. ¿Que vas a hacer algo para lograr esa ciudadanía? No. Pero sí compórtate como ese ciudadano que es. Comporta. Si tú eres una persona malgeniada, eres una persona que no aceptas que otra persona haga un error y ya tú te encajonaste y cerraste tu puerta. No, tenemos que siempre estar abiertos para una otra vez que se equivoque alguien, volver nuevamente y volver a estar prestos para ayudar. Pero hay personas que no, punto, ya no hizo lo que yo quería, ya no hizo como yo dije, entonces no, punto, ya, no hablo más, no opino más, no, no. Y Dios dice que somos miembros de su familia. Dios anda buscando una familia. Quiso hacerlo con Adán y Eva en el huerto. Quiso hacerlo con Abraham. Lo logró porque somos descendencia de Abraham. No por pertenencia a Israel, sino en la parte espiritual por la fe. Dios anda buscando una familia y lo logró a través de Cristo y todos los que son cristianos. Así que esto es algo sobrenatural. El ser introducidos en el reino divino es algo sobrenatural. Ahora, el apóstol habla de edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Para poder tener una mayor comprensión de lo que nos quiere decir, miremos el contexto bíblico y hay un versículo de apoyo escrito por el mismo apóstol que nos amplía el conocimiento a qué se refiere que el apóstol y el profeta son el fundamento. No está diciendo son el fundamento, pero sí dice son los edificadores en el fundamento o sobre el fundamento. Y menciona a los apóstoles y profetas, que es la traducción que hace la Reina Valera. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo número 18. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué había en los lectores
de la carta a los Corintios? Carnalidad. ¿Puede un cristiano ser carnal? Sí, cuando su alma domina su forma de vivir en su nueva vida en Cristo. No es espiritual, no pierde la santidad, pero sí se comporta como un carnal. Alguien que no tiene doctrina, alguien que no tiene palabra, alguien que no tiene conocimiento de la verdad. Yo te puedo dar un sermón, levantar tu autoestima y tú seguir igual. Pero si te enseño la palabra, ya no vas a ser como un niño. No. El apóstol dice como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Esto nos está hablando de la santidad? No. Está hablando del comportamiento del creyente ya hecho santo, pero no ha querido crecer en su vida cristiana. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cuando hay contiendas, celos, disensiones en una persona, no hay paz, no hay gozo, no hay armonía. Fácilmente todo se la vuelan, fácilmente todo le hace dar rabia, ira. Usted puede hacer su devocional todos los días, pero es un carnal. Usted puede ir a la iglesia todos los días, pero es un carnal. Le entra la palabra por un oído, le sale por el otro. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y esto hoy se ve muy a menudo cuando la iglesia se enmarca, o la congregación, dentro de su título de pertenencia a la bautista, la presbiteriana, el movimiento, el centro misionero Bethesda, la iglesia Avivamiento, la iglesia El Lugar de Su Presencia, la iglesia, se me olvidó, Casa sobre la Roca, etcétera. La iglesia Asamblea de Dios, la iglesia Manantial. Cuando la iglesia se enmarca, es una iglesia carnal. Dios no viene a buscar una denominación. Dios viene a buscar a todos aquellos que recibieron a Cristo. Había una pelea porque Apolos había hecho un trabajo en Corintio y llega el apóstol y se crea una división. Así que el apóstol les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que el apóstol y profeta es alguien que Dios llama, lo envía para hablar de su obra, de la forma en que nos reconciliamos y nos acercamos a Dios. Ese es el fundamento. Luego dice el apóstol, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Luego él dice, porque nosotros, o sea, profetas y apóstoles, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tú eres un edificio de Dios. No vas a ser. Eres. Dios te ve como una sola unidad cuando tú estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, Él te ve como una sola unidad. Por eso, si algo pides al Padre, Él te lo da. Si tú oras, Él te oye. Pero el crecimiento tuyo depende de lo que tú conozcas, percibas y aceptes de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, el fundamento es la obra de la cruz. Reconciliados por medio de la cruz, nos está diciendo la Biblia, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol nos quiere decir. Dice, estábamos sin Cristo, el fundamento, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. O sea que, ¿cuál es el fundamento? La obra de Cristo. Cristo mismo es el fundamento. Pablo dice, yo soy el perito, soy el arquitecto. Y dice, y otro edifica encima. O sea, sobre la obra de la cruz se comienza a levantar la iglesia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Dios llama hoy la atención a aquellos apóstoles y profetas que lo único que buscan engrosar es sus bolsillos a través de limosnas que le dan al pueblo para atraerlos supuestamente a una bendición cuando la persona ya ha sido bendecida, pero debe caminar de acuerdo a esa bendición que Dios ya te dio. Es como cuando el hijo de uno está capacitado para hacer algo y lo hace, y él mismo se sorprende de que lo pudo hacer. Pero si él mismo dice, es que yo lo hice. ¿Por qué? Porque estás capacitado. Dios te ha capacitado para que ores por los enfermos. Dios te ha capacitado para que hables de su palabra. Dios te ha capacitado para que vivas. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, que es lo que permanece. Luego dice, si otro edificare madera, heno, hojarasca, que son los que cada nada viven repartiendo unciones, que son los que cada día viven dando paquetes, no alimento sólido, que son los que a través de una ofrenda tú desatas la bendición, pero
y aunque es cierto, la ofrenda desata la bendición, no debo usarla para manipular el evangelio. Dice la obra del apóstol y el profeta de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Recuerda que un día, yo como pastor, debo dar cuentas a Dios de mi pastorado. Eso no se trata de abrir la boca, leer la Biblia, venir a traerte una distracción. No, no. Vivir de lo que la gente da. No, no. Y la Biblia dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que Dios va a probar a cada uno de sus siervos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú no tienes que ir a ningún lado a buscar que el Espíritu Santo entre en ti. Ya está en ti. ¿Por qué? Porque eres templo. Dice la Biblia, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si yo lograra hacer algo para lograr mi santidad, la Biblia lo diría. Pero la Biblia está diciendo que tú eres templo de Dios. Si eres templo de Dios, morada de Dios, tabernáculo de Dios, edificio de Dios, si eres algo, Él te santifica. No todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo eran pertenencia de Dios. No todo lo que estaba dentro del lugar santo era pertenencia de Dios. El candelero, las mesas de los panes, el altar del incienso. No lo que estaba en el lugar santísimo como el arca del pacto era pertenencia de Dios. Tú eres pertenencia de Dios. Valórate por lo que eres, no por lo que vas a hacer, porque ese es tu crecimiento, ese es tu trabajo, esa es tu lucha día a día por descubrir en la palabra qué eres para crecer, no como pertenencia de Dios ni posición en Cristo, porque Él nos declara que somos su templo. Tu cuerpo, porque ya tu cuerpo, que está dominado por el espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo, no importa que el cuerpo se desgaste o muera o pase lo que pase, el espíritu siempre tendrá vida. Y el alma se sujeta al espíritu, no el espíritu al alma. Si tu espíritu está sujeto al alma, es porque eres carnal. Pero si eres una persona espiritual, tu espíritu controla tu alma. Luego dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este ciclo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Hay predicadores, hay estudiosos que niegan lo que yo digo. No, mira, es que para tú lograr tu santidad tienes que venir a la iglesia, tienes que dejar de usar pantalón, tienes que dejar de maquillarte, porque eso no le agrada al Señor.
Si tú lo haces, estás en el infierno. Pero yo veo la Biblia que no me dice eso. La Biblia me dice que ya soy yo la nueva morada de Dios. Soy el nuevo tabernáculo de Dios. Y cumplo con el antiguo tabernáculo. ¿Por qué? Porque lo primero que se debía hacer era un sacrificio en el altar de bronce. Cristo es el sacrificio. Ya no tengo por qué más hacer sacrificios. Luego pasaba a la fuente de bronce. Hoy la Biblia es la fuente de bronce, donde una vez efectué el sacrificio, paso a la fuente para mirarme, observarme. Una vez me lavo con la palabra en la fuente, paso al lugar santo. Allí está el candelero de oro, que es el Espíritu Santo, los panes sin levadura, que son la comunión, y el altar del incienso, que es mi propia vida. Para con todo ello llegar al lugar santísimo, que es donde habita Dios y adoro a Dios. ¿Sí vas entendiendo? Luego dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 y 17, como a sensatos hablo. O sea, el apóstol sigue hablando de la conducta necia de la persona que no quiere aceptar que es templo de Dios, que cree que algo debe hacer para lograr el favor de Dios. No, lo que tú tienes que hacer es romper tu propia incredulidad, que es lo que te permite disfrutar de lo que Dios tiene para ti ya, en el ahora. Dice, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El fundamento. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El fundamento. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué está diciendo? Cuando tú estás en Cristo, eres una sola unidad con Cristo. Lo que el apóstol nos habla no es que alguien sea mayor o ejerza mayor influencia. Por el contrario, los apóstoles y profetas deben edificar, construir a la iglesia, el templo, ya que somos una sola unidad con el Señor. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, por lo cual la edificación que tenemos todos y cada uno es para beneficio del cuerpo. O sea, Cristo como cabeza trabaja para que el cuerpo esté en armonía. Por eso ya no somos extranjeros, ni eres un advenedizo. Cuando tú vas a Dios, ya no eres un extraño. Eres un ciudadano de los santos y un miembro de la familia. Pero si tu comportamiento no es de acuerdo a lo que eres, por eso cuando te acercas a Dios, te sientes mal. La idea de miembros de la familia viene de la palabra griega que significa casa. De ahí viene. Miembros de la familia viene del griego oikeuo, de la palabra okia, que es casa. O sea que tú eres casa de Dios. El apóstol lleva el hilo conductor con tal naturalidad que ve a la iglesia como el santuario sagrado de Dios. En otras palabras, cada persona que pertenece a la familia de Dios, que ha recibido a Cristo, Dios lo ve como
Una casa lo ve como un santuario sagrado de pertenencia a Dios. O sea, tú perteneces a Dios. Que quieras vivir como carnal, que quieras vivir como vive el mundo, es algo diferente. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, tú recibes a Cristo y ya tu cuerpo no es tuyo. Por eso no te pongas el pantalón apretado que traiga a la lujuria o lleve a la lujuria, a la laxivia, a la pornografía, porque eso no le agrada a Dios. Pero no es para que obtengas tu santidad, sino porque es tu forma de vivir. Ya no hagas algo con tu cuerpo que si tomas, fumas, no, porque tu cuerpo que está compuesto por el espíritu. Es que tenemos la idea errónea del mundo, que el mundo, un ser humano, se compone por cuerpo, alma y espíritu. Entonces la gente cree que dejó de existir y ya se fue. No, déjame decirte que para Dios el orden es espíritu. Luego sigue el alma, que son eternas, y el cuerpo, que se desgasta. Pero llegará un día en que ese cuerpo Dios lo va a transformar, lo va a cambiar como el de Él, algo similar al de Él. Un cuerpo glorioso, un cuerpo que traspasa la materia. Alguien dirá, pero qué loco es este. No, la sabiduría humana va en contra de Dios. Ahora 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, tu vida es el templo de Dios. ¿Y qué ídolo tienes? No estamos hablando de un ídolo como una estatua, no. Un ídolo tuyo puede ser el deporte. Un ídolo tuyo puede ser un hobby. Un ídolo tuyo puede ser una profesión. Un ídolo tuyo puede ser un comportamiento. Todo lo que te aleje de Dios es un ídolo. Un carro, una casa, lo que sea. Dice, ¿qué acuerdo hay? Ahora dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios te dice que tú eres un templo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Hay personas que creen que para leer la Biblia deben hacerlo en la iglesia o deben hacerlo de tal manera. No, eso no existe. Eso era el antiguo pacto. En el antiguo pacto solamente el sacerdote podía realizar. Ya hoy no. Hoy los cristianos, cada persona puede hacer. Ahora, somos pertenencia del Señor y en el Señor. ¿Por qué? Porque Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
¿Por qué? Porque si no hay santidad, no puede venir el Espíritu Santo a morar en ti. Por eso la santidad no se logra porque tú hagas o no hagas. Y hay personas que no les gusta. Cuando escuchan uno hablar, es que no es porque te levantes a la 1 de la mañana a orar que eres santo. No, esa es una forma de fortalecer tu espíritu, de recibir de Dios cada día más y más. Pero nosotros somos declarados por Dios un edificio, un templo, una casa, un nuevo tabernáculo. Y somos santos porque el Santo Espíritu de Dios habita en nosotros. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que en tu vida desciende la nueva Shekinah. ¿No le parece glorioso? ¿Por qué? Recuerda que la Shekinah, representada por la nube que cubría el tabernáculo de reunión, la cual aparece por primera vez, y esto nos lo relata Éxodo 40, 34 al 38. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo? Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Si tú eres templo, en el templo de Dios mora el Espíritu Santo. Y si mora el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué hay? La Shekinah de Dios. Que tú no la sientas porque no llevas una vida alimentando tu espíritu, que es donde va la asistencia a la iglesia, que es donde va la lectura de la Biblia, que es donde va la oración, y todo eso se complementa con una vida de vivir. Si yo hago todo, pero mi vida no está de acuerdo a lo que he hecho antes, que es ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, sino por el contrario, creo que leer la Biblia ya, Dios me chulea y me dice, tranquilo, no te preocupes, ya por hoy bien. Cerraste la Biblia y mijitos, allá quedó el Señor con la Biblia y cada uno a vivir su vida como bien le parezca. Una persona amargada, hay personas que son muy amargadas, creyentes, a todo le ven pecado. Algo que uno se pone, ahí empiezan a descifrar si hay pecado. Si portas una prenda negra, eres un portador del color de Satanás. ¿Y quién dijo que Satanás creó colores? Ahora, si yo me voy a enloquecer y a ponerme piercings y una serie de cosas, pues déjeme decirle que eso no va con mi personalidad. Y si una mujer se pone un descote o yo me pongo algo para atraer a las mujeres, seducir a las mujeres, pues no creo que el Espíritu Santo more en mí y menos que la Shekinah de Dios esté en mi vida. Si usted tiene una lengua más larga para barrer, que barre hasta el infierno,
Pues déjame decirte que no creo que habite el Espíritu Santo, y si habita está callado, quieto, por allá metido no sé dónde, porque tú eres un carnal. Pablo dice, sois carnales, sois niños. Por eso, este nuevo santuario sagrado de Dios, que es la iglesia, forma parte del fundamento donde sobre la obra de Cristo se comienza a levantar tu vida. A eso es lo que el apóstol llama edificar. Y yo como pastor, no profeta ni apóstol, no, soy un simple pastor, te vengo a decir y a exhortar sobre la palabra. ¿Por qué no te hablo de otro tema? Porque si Cristo no te cambia, y si tú no conoces a Cristo, déjame decirte que todo lo que yo te diga es basura y nada más que basura, y de nada te va a servir, mientras que la palabra de Dios te debe nutrir, Dios debe respaldar su palabra y tú debes crecer en tu vida. Porque si no es así, he perdido mi tiempo. Y es mejor colgar los hábitos y no seguir. Pero como yo creo que Dios respalda su palabra, porque no hablo cosa alguna o uso palabras para hablar bonito, no, es que ni siquiera yo hablo. Quien habla es el mismo Señor Jesucristo, porque es su nombre el que yo invoco. Cuando yo le oro al Señor, le digo, Señor, pon tu palabra en mi boca. ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué debo hablar? Y solamente decir que Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Jesucristo. En las antiguas edificaciones se ponía un arco con el otro arco, más o menos así. Si algo no se pone en la mitad, ¿qué pasa con ese arco? Se cae. Pero antiguamente se usaba en las construcciones una piedra, y por lo general esa piedra tenía la forma de un triángulo. Y cuando ya se construía el arco o la edificación, se ponía la piedra, lo cual la piedra hacía que estas partes se juntaran y se volvieran una sola unidad. ¿Y cómo se podía derribar? Quitando esa piedra. Por eso Cristo es el fundamento, pero a la vez la iglesia va creciendo, 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 hasta que Él posa sobre encima y queda completa. ¿Sí me he hecho entender? El fundamento único sobre el que descansa el edificio es Cristo. Y el ángulo que empalma las paredes que suben rectas, así como la cima, que es una cúpula que encierra todo, es Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo es el todo y lo llena todo. Mi hermano, si tú descansas sobre Cristo, si tu vida descansa sobre Cristo, si tu matrimonio descansa sobre Él, vas bien. Ahora, ¿cómo estás edificando tu vida, tu matrimonio? ¿Cómo estás edificando tu familia? Es ahí donde tú debes prestar atención. Yo recuerdo en una época, hace muchos años, que un amigo psicólogo hizo un test. Hizo ese test a mis hijos. Y en ese test yo no aparecía. Aparecían ellos y su mamá.
Así que él me llama y me dice, ¿qué ves? Le dije, no, pues mi hijo con la mamá. Dijo, exacto, ¿y qué no ves? Pues no veo, ¿qué no voy a ver? Pues nada. Dijo que tú no apareces. O sea, tú no estás en la vida de ellos. Así puede ser tu vida. Tú puedes hacer tu vida basada sobre ilusiones, sueños, esperanzas, pero no está Cristo. Pues vas a fracasar. Es que yo quiero. Hay personas que no se dan cuenta de su temperamento. Hay gente que, y más que todo uno atendiendo allí en los pollos, ve gente que llega y al comienzo una señora y me tiraba la plata. Y yo me provocaba coger esa plata y decirle, señora, coja sus plata y váyase. Pero yo entendí, dije, no, un momento. Hoy me sonríe y me entrega el dinero. ¿Por qué? Porque uno da una sonrisa en cambio de una actitud hostil. Pero es que ya estoy casado, pastor, y usted dice, pues la Biblia dice que a veces toca repetir una misma acción 70 veces 7. Si tú multiplicas 70 por 7, ¿cuánto da? 499. 70 por 7. 490. Quitémosle el 9. De ahí le agregué un 9. No. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que tú tienes que perdonar 70 veces elevada a la séptima potencia de 7. ¿Cuánto da? Infinito. Si quiere, hágalo en su calculadora. Una misma acción infinitamente debe ser repetida y repetida, porque a veces sabemos gente terca como yo, que no aprende a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Y puede pasarte eso a ti. Ahora, tú debes salir de ese cascarón en el cual quizás tú no te das cuenta. Eres una persona con un temperamento como el limón, que desde la cáscara hasta la última gota agrio. Yo te sugiero que comiences a permitir que Dios quite todo eso y cambie tu forma de ser, porque no te das cuenta. O sea, uno no se da cuenta y a veces cuando alguien le dice uno se molesta, pero uno no se da cuenta. Yo anduve un tiempo que era airado, amargado, y me trajo como consecuencia un problema de tensión. Y me dijo el médico, o usted se calma, o usted aliste la pijama con rayas y vaya buscando la caja cuadrada, una caja de madera, porque ahí es donde usted terminará. Empezó el proceso, al comienzo duro, tanto así que un día mi hija dijo, no digas nada, papá, no les hables. Y yo dije, pero ¿por qué soy así? A ver, hoy saludo y sonrío. ¿Sigue el problema de tensión? Sí, pero ya por lo menos sonrío. A veces hay actitudes que tú no te das cuenta. Te las dicen, pero como te las dicen tu esposo o esposa, pues a ti te da mal genio. Pero yo te invito a que hagas un autoexamen con la Biblia. Hay personas que tratan a los hijos duro, que los tratan fuerte, que pareciera que, mejor dicho, ellos tienen que leer lo que la mente dice. No, cambia tu vida. Eso es tu crecimiento. ¿Que eso te deja ser un templo de Dios? No. Sigue siendo un templo, pero con el Espíritu de Dios acallado, con el Espíritu de Dios por allá no sé dónde,
porque Él no puede obrar, porque tú no lo dejas obrar, porque tú no lo dejas mover, porque tú no lo dejas sentir en tu vida. Recuerda que el fundamento es Cristo. Él es el único. Pablo no quiere decir que las personas de los apóstoles y profetas sean dicho fundamento, sino el mensaje que ellos predican se ve como el fundamento. Y hay varias citas bíblicas, bastantes bíblicas. El edificio bien ajustado va creciendo. Nos lleva a ser un santuario sagrado dispuesto para Dios, compuesto por piedras vivas e espirituales. Al fin y al cabo, es un cuerpo que crece hasta llegar a la estatura de la plena madurez de Cristo. Hay personas creyentes que todavía están con pañales y toca hablarle como un bebé y toca arrullarlo como un bebé. Y si algo uno le dice, le molesta. Y si algo uno le dice, le choca. Y si algo, no, ese pastor no. Es que ese pastor es puro teólogo. Y yo de teólogo no tengo nada. Yo te enseño es doctrina. Por eso, tú necesitas crecer en ese edificio, expresarte en ese edificio de acuerdo a lo que hay en ese edificio. Si a usted lo invitaran a la casa de Nariño, ¿usted cómo iría? En chanclas, sudadera y sin peinar. Me imagino que tan pronto va a llegar a la puerta, le dice, no, perdón, aquí no estamos en la playa. Aquí me llega de etiqueta, con zapatos y bien organizado, porque respete el lugar en el cual usted se encuentra. Yo recuerdo un día que estábamos con mi esposa por allá en cierto lugar. Salimos del mar y íbamos a entrar al hotel, íbamos a entrar al restaurante. Cuando la persona dijo, perdón, hágame un favor, vayan al hotel y se visten formal. Mi esposa y yo nos miramos y nos dio como rabia, como, ¿qué le está pasando a este tipo? ¿Cómo así? Sin embargo, fuimos y lo hicimos. Y pues imagínese entrar usted a un restaurante con sillas de poltrona, de tela, y usted escurriendo el agua. ¿A qué horas van a secar esa bendita silla para que otro la pueda usar? Pero hay gente que se molesta cuando uno le dice que tiene que tener una vida santa, una vida de acuerdo a aquel que te salvó, te compró, te limpió, no para obtener la salvación, sino porque ya te salvó, ya te santificó y ahora debes vivir consecuentemente a todo lo que Dios hizo por ti. Suena diferente, ¿sí o no? Estas consideraciones nos llevan a una serie de reflexiones sobre lo que significa la comunión eclesial, o sea, ir a la iglesia, compartir con otros hermanos, como un santuario sagrado de Dios en Cristo y en el Espíritu, formando muchas piedras vivas que ayudan y se sostienen mutuamente a pesar de su forma diferente y distintiva de posición que ocupan en el edificio. Hay gente que dice es que tiene mucho conocimiento. No, yo me siento aquí y Dios comienza a revelarme las cosas. Tampoco me las vengo a dar. No, también leo. En verdad que la unidad no es cuestión de organización, sino de compartir en comunión la vida y las tareas del cuerpo, pero es muy apropiado que todos los cristianos estén sobre aviso contra el peligro de un mal servicio en el cuerpo de Cristo.
Hay gente que entra a la iglesia. Pablo dijo, están en nosotros, están con nosotros, pero no son de nosotros por su forma de vivir y de comportarse. Yo te invito a que tú te examines. ¿No te duele a ti sacar para ir a un salón de belleza, arreglarte tu pelo y tus uñas? Pero sí te da dolor cuando en la iglesia se pide una ofrenda o cuando tus hijos necesitan algo y tú lo ves como una carga y buscas lo peorcito y lo más económico porque al fin y al cabo esos chinos van creciendo y ¿para qué invertirles? No, pon las cosas en prioridad y te vas a acordar de mí, que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y tú vas a crecer y te acordarás de mí. Tus hijos van a estar agradecidos contigo porque siempre brindaste lo mejor para ellos. Tiempo ha pasado. Gracias por estar con nosotros. Siempre hemos querido hacerlo de la mejor manera, glorificando a Dios y que tú puedas crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.